¿Me confirman si me puede apreciar? Sí, ya pues, se puede. Ok, gracias. Bueno, el motivo por el cual, bueno, hoy vamos a abordar el taller de Child Grooming, es un análisis jurídico e investigación criminal. El motivo principal por el que hemos, hemos pensado realizar esta charla es un tema de hacer concientización sobre el penal del Child Grooming. En esta ocasión vamos a presentar primero el índice, vamos a evaluar primero la definición de Child Grooming, quién es el groomer, cómo identificarlo, las etapas de este tipo penal, las consecuencias que se pueden presentar tanto en el menor como en la sociedad, y cómo prevenirlo, que es importante. Por último, haremos un ejercicio de autoexamen para poder evaluar y poder compartir con hermanos, con primos pequeños que tengamos en casa. Bueno, comencemos. Los objetivos de esta charla es aprender qué es el child grooming, conocer la regulación respecto al tipo penal, identificar al groomer, conocer las consecuencias y cómo prevenir. Esos son los objetivos de la charla del día de hoy. Bien, comencemos. El motivo principal por el cual propusimos este tema para abordar en esta primera sesión es por la importante problemática que se venía presentando en los últimos tiempos y con mayor incidencia con la aplicación de la pandemia. Toda vez que hay una mayor exposición por parte de los menores al Internet como principal fuente de información y principal fuente de conexión tanto para clases como para socializar y compartir, ¿no? sus eh, diferentes temas en redes sociales y en juegos sobre todo. Y así he hecho una pequeña recopilación de las noticias y las principales noticias que se pueden ver hoy en día con referencia a los niños y el Internet. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la fuente andina del año 2021 expone, dice, 6 de cada 10 niños en Perú están expuestos a algún riesgo de Internet. ¿Por qué es importante mantener tener presente este tipo de noticias? Porque mayormente cuando se involucran en el Internet no cuentan con las herramientas que posiblemente un adulto pudiera construir, como la percepción del riesgo, ver qué está bien, qué está mal, a qué lugar puedo acceder. Y muchas veces el control parental se deja de lado, ¿no? Es algo que vamos a ver más adelante y que Fanny en su momento lo va a destacar como una importante manera de prevenir este tipo penal. Junto a este riesgo que se genera en los menores en Internet, vemos, por otro lado, Fuente de Comercio de 2018, ¿no? Destaca el acoso sexual entre los peligros de Internet a los que los niños y perros están expuestos. Es importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces los menores no solamente se involucran en redes sociales, sino también en juegos en línea, que vamos a ver muchas veces también es un espacio en el cual se puede dar esta conexión entre el groomer y el menor. Entonces es importante mantenerse en cuenta. Y entre las consecuencias que puede generar el grooming, también tenemos otros tipos penales que se pueden presentar con posterioridad, como por ejemplo la trata de personas, algún tipo de violación sexual y también el de homicidio, como por ejemplo el caso que ocurrió en Argentina, ¿no? Dictan cadena perpetua para personas que engañó a niños. Y son casos que se presentan y todo es con motivo del grooming. Y por último, el grooming, una amenaza que viene a través de las redes sociales. Aquí es importante destacar como uno de los principales instituciones o entidades que dan a conocer esta problemática es la UNICEF. Y en su momento, la UNICEF, en un estudio, dado el Estado de la Infancia en el año 2017, destacaba, ¿no?, los niños en el mundo digital. Y UNICEF exhortaba y decía, UNICEF pide proteger a los niños en el mundo digital al tiempo que se mejora el acceso a Internet de los más favorecidos. UNICEF tiene dos enfoques. Por un lado, el tema de acceder al Internet y por otro también generar los espacios adecuados y eficaces para que los menores puedan acceder a una mejor información, pero siempre con el cuidado que debería tener. Y ahora ya aterrizando más a nuestro entorno, nos destacan, ¿no?, los más de 175.000 niños que se conectan en línea por primera vez todos los días disfrutan de grandes oportunidades, pero confrontan también grandes riesgos. Para resumir un poco a lo que nos está invitando UNICEF es grandes oportunidades, grandes riesgos. Y eso es importante conocerlo, ¿por qué? Porque solamente los niños son los que están de una u otra manera involucrados en este tema de grooming,
de una u otra manera replicando lo que los adultos hacen. Y pues vamos a ver poco a poco por qué hago mención de esto. Y esto sobre todo siguiendo en la huella digital, ¿no? Muchas veces los niños replican aquello que ven los adultos, que compartimos, a quienes tenemos en nuestras redes sociales, solamente cuestionarnos cosas tan pequeñas, por ejemplo, como a qué edad tenemos nuestra primera red social, qué información compartimos con nuestros familiares, compañeros de trabajo. Entonces, todo eso es importante porque eso genera nuestra huella digital, es el rastro que dejamos en nuestra navegación por Internet. Y esto de una u otra manera incide también en los niños porque son quienes replican las conductas de los adultos. Entonces, y ahora ya atendiendo a nuestro entorno, podemos destacar lo que menciona la UNICEF respecto a los jóvenes en el país. Y aquí es importante tener dos cifras en mente. Y mencionan que el 85.3% de los niños, niñas y adolescentes hacen uso de Internet para obtener información. Vemos cómo con el paso del tiempo ha ido cambiando la manera en que accedemos a la información. Antes eran libros, ahora con mayor incidencia es el Internet. Cualquier cosa que queremos consultar de frente a Google, ¿no? Ahí buscamos y podemos acceder a la información. Y por otro lado, la otra cifra importante a tener en cuenta es el 8.5, que son para actividades de entretenimiento como videojuegos, películas o música. ¿Y por qué es importante los videojuegos? Porque en los videojuegos, cada uno, quienes conocemos alguna manera de videojuegos, sabemos que para poder acceder, por ejemplo, a juegos en línea, muchas veces creamos usuarios o perfiles para poder interactuar con otros jugadores. Entonces, en estos medios digitales también, o en estos espacios digitales, ingresan muchos niños para poder jugar simplemente, ¿no? Pero no necesariamente con la otra persona que está al otro lado de la pantalla, necesariamente son niños. También puede ser un adulto que trata de ingresar a estos juegos para tener un mayor contacto con menores. Ahora bien, la definición de child grooming. ¿Qué es el child grooming? De acuerdo a Save the Children del año 2019, refiere que es una forma de acoso en la cual un adulto se pone en contacto con una niña, niño o adolescente, mediante la cual se gana su confianza para beber alguna actividad sexual. Es importante aquí mencionar que existen dos tipos de child grooming físico y el child grooming online. El físico se da, por ejemplo, cuando un menor toma un servicio público para movilizarse. Pongamos un ejemplo a su colegio. No va a su colegio y ahí existe una persona que le acosa, la accede. Y por otro lado, también tenemos el child grooming online que se da por medios tecnológicos. En nuestra normativa hemos previsto tanto ambos tipos penales y el que nos vamos a marcar va a ser en el child grooming online, que se encuentra en el artículo 5 de la ley 30096 de educación informáticos, referido a proposiciones a niños, niñas y adolescentes por medios tecnológicos, ¿no? Y por otro lado tenemos el artículo 183b, que es las proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales, que es el child grooming físico. Bien, la principal diferencia en estos tipos penales es que el artículo 5 de la ley de delitos informáticos refiere a que a través del Internet u otro medio análogo. Eso referido siempre al mundo digital y a la incidencia del mundo digital. Y por otro lado, bueno, tenemos el child grooming físico, que ya quita este apartado de Internet. Aquí es importante destacar cuál es la fiscalía a investigar ambos tipos penales. Por un lado, si vamos al child grooming online, vemos que la fiscalía a cargo de este tipo penal sería la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Limacén. Mientras que el child grooming físico debería una Fiscalía de Violencia contra la Mujer. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces cuando se hace una denuncia, el tipo penal no es bien identificado y finalmente llega a una fiscalía de violencia contra la mujer. Y eso genera algunos tipos de perjuicios en la investigación porque no se permiten realizar diligencias que son especializadas para este tipo penal, como por ejemplo acceder al IP de lo que se conectó el groomer con el niño, o diligencias que implican mucho más una cooperación mucho más eficaz y mayor. Por ejemplo, una cooperación internacional. Puede ocurrir, por ejemplo, que el menor se encuentra acá en Perú y el groomer se encuentra en Argentina. Ha ocurrido casos y muchas veces una fiscalía de violencia contra la mujer no tiene esas características o esos conocimientos para poder acceder a una mejor investigación. Entonces, ¿quiénes son los groomers? Los groomers pueden ser, si vamos a reducir a una característica, cualquier persona, porque de una u otra manera el mundo digital permite lo que es el anonimato.
uno nunca sabe quién es al otro lado de la pantalla. Entonces, los perfiles cambian, mutan de acuerdo a la situación que el grupo quiere generar. Incluso nosotros mismos podemos podemos crear un perfil de Facebook con otra foto, con otro nombre y podemos presentarnos de distintas formas. De una u otra manera, lo que genera el mundo digital es esta diversificación en nuestra identidad. Finalmente, nuevamente incidimos en la huella digital, ¿no? Todo lo que compartimos, todo lo que, el rastro que dejamos cuando navegamos en Internet. Y eso es lo que justamente facilita de una u otra manera la actividad del grupo, el no poder ser identificado. Entonces, de una u otra manera puede acceder de distintas formas a un menor a través de juegos en línea, también como se estaba refiriendo. Y aquí, antes de pasar a este pequeño video que queremos compartir con ustedes, ¿cómo es que se da el contacto entre el menor? Basta un simple hola, ¿no? Ese es el contacto más cercano que puede tener, ¿no? Y nuevamente incidimos en juegos en línea porque los usuarios crean avatares o crean perfiles diferentes de qué cosas quieren proyectar. Y como vamos a ver más adelante, el groomer se presenta de forma, da la apariencia de ser un amigo del niño, ¿no? Para esto hace una evaluación de cuáles son sus gustos y sus preferencias. Entonces, de una u otra manera, el groomer estudia al menor y cómo poder acceder a él. Y en pandemia, qué duda cabe que la pandemia ha sido uno de los motivos principales por el cual esta situación se ha venido presentando con mayor frecuencia, ¿no? Podemos dar, por ejemplo, la ballena azul, que era un reto en el cual los menores, los niños y adolescentes tenían que realizar ciertos retos para poder cumplir ciertas metas. Entonces, de alguna u otra manera, la hiperconectividad se ha convertido en hipervulnerabilidad en nuestros días. Y esto incide también en los menores, porque muchas veces nosotros somos quienes damos ciertos ejemplos a los niños sobre esa situación. Entonces tenemos que pensar en dos cosas. Una, la percepción del riesgo del menor, que muchas veces no está desarrollada a un nivel que un adulto podría tener, y otro, el enemigo ya empieza a tener. Ahora les voy a compartir un video para que puedan ejemplificar el grupo, puede ser cualquier persona. Y en las redes sociales uno puede compartirse o puede informar la identidad de cualquier persona. Sí se escucha el audio, ¿no? No, el audio no se escucha, pero sí se ve. Yes.
Como podemos ver, y el video nos hace notar, es tanta es tanta la libertad que nos permite el mundo digital que finalmente en la realidad también se puede presentar que un groomer se conozca con otro groomer. Entonces, ahí vamos con el tema del anonimato. Es importante destacar esa característica porque no existe otro espacio donde podamos encontrar esta facilidad que tiene el groomer para poder acceder a los menores. Eh, Ahora le doy pase a Fanny para que pueda dar su posición. Muchas gracias, Andreina. Como se pudo observar en el anterior video, es un claro ejemplo de lo que vamos ahorita a desarrollar, que son las etapas de grooming. El grooming se caracteriza por 4 etapas. El primero es el enganche. En esta etapa, el groomer analiza al menor de edad, que es su víctima, para saber cuáles son los gustos que tiene, sus gustos, qué cosas tienen en común, etc. Y de tal forma poder hacerse amigo de esta persona. Como se vio en el video, lo primero que hacen es comenzar a preguntarse cómo estás, dónde vives, qué haces, dónde estudias. Pasado esa etapa, se inicia la fidelización. Es en esta etapa en la cual el groomer comienza a recopilar toda la información que ha obtenido de su víctima. Por ejemplo, los gustos que tiene, cuáles son sus programas favoritos, etc. De tal forma, se vuelve en el confidente de la víctima y comienza a ofrecerles ayuda en diversas cosas. Por ejemplo, si necesita entradas para el cine, él le ofrece comprárselas. Si necesita un trabajo, él le ofrece ese trabajo. Si necesita un consejo, él se lo brinda. El groomer es muy hábil, de tal forma que hasta le dice que puede brindarle una asesoría o puede brindarle educación sexual porque él considera que eso es algo muy importante en la víctima del menor para su vida. También, y algo que súper se recalca en esta etapa, es que el groomer busca que esta comunicación con el menor sea un secreto entre ambos, de tal forma que se vea como una travesura entre ellos y que nadie más se puede saber. Pasada esta etapa, ingresamos a la seducción. Es en este momento en el cual el groomer, como ya tiene un vínculo mucho más cercano, más íntimo con el menor de edad, comienza a pedirle favores. Por ejemplo, lo que hace el groomer es primero enviar una foto falsa de él, diciéndole, mira, te he enviado una foto, para que él también le envíe una foto de igual forma. Primero le envía una foto de su torso desnudo, que es una foto falsa del groomer, para que el menor le envíe una foto de igual forma, y si el menor acepta, le pide fotos mucho más íntimas. Y en este proceso es cuando el groomer comienza a hacerle halagos al menor sobre su forma, su físico, sobre su personalidad, y llega a un grado que comienza a decirles que está enamorado o enamorado de este menor para que genere un vínculo más cercano y así pueda pedirle fotos mucho más íntimas de este. Por ejemplo, fotos desnudo, fotos con poca ropa. Por último, ingresamos a la etapa del acoso. Es en este momento en el cual el groomer ya ha obtenido del menor fotos y videos, fotos y videos íntimos de la víctima. De tal forma, comienza a solicitarle mayores contenido al menor, pero él ya se da cuenta que algo no está bien y no quiere otorgarle más. En este momento es que el groomer comienza a escribirle constantemente a la víctima solicitando más contenido, pero la víctima ya no desea y comienzan las amenazas, el chantaje, donde le dice que si no le proporciona más contenido como fotos, videos, él publicará los videos o las fotos en las redes sociales o se lo enviará a sus padres porque tiene conocimiento de la relación que tiene el menor con los padres. Y es una forma de chantaje muy utilizada porque sabe que si el padre se llega a enterar de estas situaciones, probablemente sea
gritado o reciba una amonestación. Entonces, el groomer utiliza todas esas herramientas que ha logrado captar en las etapas anteriores para buscar, obtener y seguir consiguiendo más material. También amenaza con compartirlo a sus amistades más cercanas o en otros medios sociales. Siguiente. Ahora bien, las consecuencias de grooming son tantas, hay consecuencias psicológicas muy importantes, pero el grooming también puede generar que se generen otros delitos. Dentro de las consecuencias psicológicas se encuentra la baja autoestima en el menor por la situación en la cual está viviendo, ya que él ha compartido con una persona que él sentía que tenía confianza fotos íntimas o videos íntimos. Por ello también genera en el menor una culpa y vergüenza sobre la situación en la cual se encuentra, sobre lo que ha hecho, le genera una depresión y una ansiedad fuerte, que es una depresión que se podría comparar con haber cometido un delito o haber sido víctima de un delito en el cual se haya existido un contacto físico. El hecho de que este sea un delito que se suele cometer, que se comete vía online, no implica que sea un delito menor, que genere consecuencias psicológicas menores que otro delito en el cual se haya podido haber un contacto físico con la víctima. Y aislamiento. Es un aislamiento que es una de las principales características que tiene la víctima y que puede hacer que los padres o los apoderados o las personas cercanas a él se puedan percatar que algo está pasando y puedan brindarle su apoyo y soporte en esos momentos. Y como mencionaba, el grooming puede generar también que se generen otros delitos. Por ejemplo, el grooming puede ser el inicio para que luego se cometa otros delitos como la trata de personas, porque es un primer paso para que el groomer se contacte con el menor y en base a esa confianza que se genera, él pueda solicitarle verse en un lugar específico y se genere luego la trata de personas en sentido tanto de explotación sexual o laboral. También, en base a lo mencionado, se puede ocasionar un abuso sexual, ¿no? Como se vio en el video que compartió mi compañera Andreina, pueden llegar a decir para encontrarse en un determinado lugar y se percata que la persona que decía ser su amigo de su misma edad es una persona adulta y que puede hacer uso de su fuerza para poder aprovecharse del menor. El acoso, como lo acabo de mencionar, y la pornografía infantil, dado que el groomer ha obtenido tanto material, tanto fotos y videos íntimos del menor, que los puede compartir por diversas plataformas y grupos en los cuales se intercambian este tipo de contenido, afectando más al menor con las consecuencias psicológicas y también físicas. Como se dan cuenta, el grooming genera una afectación tanto física y psicológica en el menor, en el peor de los casos. Siguiente. UNICEF se ha pronunciado al respecto y ha mencionado que si bien los casos de abusos sexuales en menores son poco denunciados, en el caso de delitos cometidos por vía online son mucho menos. ¿Por qué? Porque el menor considera que el groomer ha sido su novio o su novia y se genera un vínculo tan fuerte que se genera una dependencia emocional. Las principales víctimas o los niños que se encuentran más vulnerables mayormente a este tipo de casos son menores que tienen tendencia al aislamiento o a carecer de un apoyo social. Y por ello, las probabilidades de que este menor haga una denuncia son mínimas ante las autoridades. También lo que pasa es que el menor ya no identifica que ha sido víctima de un delito porque considera que esto lo ha normalizado por la situación de confianza que se ha generado previamente con el groomer. Siguiente. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para poder prevenir estos delitos? Para ello tenemos que enfocarnos en prevención hacia los menores y prevención en relación a cómo se puede combatir directamente en el agresor y otros métodos para proteger a los menores de esas situaciones. Uno de ellos en los menores, es recomendarles que no usen su nombre, que no usen directamente su nombre, sino un nickname y un seudónimo que solo sea conocido por sus personas más cercanas y no pueda ser usado por el groomer en su momento, ya que recordemos que el groomer se caracteriza por recapitular toda la información que tiene de la víctima para poder usarla a su favor. También no publicar en las redes sociales fotos o videos
constantemente, con personas que no tengan mucha confianza, no estar compartiendo información muy privada de la vida del menor, como dónde estudia, cuáles son sus hábitos favoritos, sus actividades favoritas, quiénes son sus amigos más cercanos, porque hay que tener en cuenta que Groomer, si bien inicialmente se contacta con el menor, también busca contactarse con los amigos de este menor y utiliza toda esta información para poder hacerse pasar como alguien que comparte gustos con el menor. Entonces, si uno publica constantemente información sobre sus gustos, sobre lo que hace, no hace, el groomer lo va a utilizar para decir que él también lo hace, que también le gusta tal cosa, lo otro, y así el menor genere un vínculo cercano. El groomer busca siempre empatizar con la víctima para que esta confianza sea mucho más fuerte de lo que existía antes, ¿no? También es muy importante la comunicación con los padres y que los padres se encuentren muy vinculados con la actividad que realizan los menores en las redes sociales, en los medios de comunicación que utilicen, ¿no? Que existe este control de los padres hacia las redes que estos están utilizando. También que no acepten a desconocidos. Muchas veces estos groomers, como mencionó mi compañera, utilizan perfiles falsos y mienten sobre quiénes son realmente para poder generar una confianza con el menor. El siguiente. El anterior, ya. Ok, entonces, en relación a los abusadores, lo que se busca es que exista una legislación clara sobre qué se debe hacer en este tipo de casos. Muchas veces se presentan casos en los cuales no son ubicados adecuadamente, se denuncia, pero los mandan a una fiscalía que no es la competente. También qué pruebas se deben utilizar, cómo se debe recopilar esta información, cómo se debe tomar en cuenta la intención, el dolo en estos casos, ¿no? También es muy importante la colaboración internacional. Estos casos de grooming han podido ser combatidos muchas veces gracias a la Interpol, en la cual han funcionado de manera conjunta diversos países para poder detectar dónde se está cometiendo estos delitos. También es muy importante la participación de diversos profesionales como psicólogos debido a la afectación psicológica que se genera en el menor, también especialistas en ingenieros de sistemas por el tema del IP, para saber en qué lugar se envía el mensaje, etcétera, y poder ubicar quién es la persona que está cometiendo este delito. También, y aparte de los abogados, ¿no? También es muy importante la colaboración de los servidores de Internet, también de los servidores de las redes sociales, como son Facebook, Instagram, que permitan colaborar en situaciones en las cuales el menor no pueda tener ese acceso, ¿no? Y por último, en relación al acceso a material nocivo, es muy importante que exista un control parental sobre lo que el menor, a qué página está accediendo y también a que se bloqueen las páginas en las cuales está publicando contenidos de abuso sexual. De tal forma, el groomer ya va a tener un espacio más restringido sobre dónde comparte este tipo de contenidos. Por último, queríamos compartirle un autoexamen que elaboró el Capital Humano y Social Alternativo para poder determinar la vulnerabilidad en la cual nos encontramos cada uno. Si están, creo, podríamos darnos unos 5 minutos para poder ver estas preguntas y responderlas y más o menos saber y calcular cómo vamos en relación a la vulnerabilidad en la cual nos encontramos. Gracias.
No sé si ya pudieron realizar el autoexamen y quisiera saber si cuántas preguntas le salieron con sí, con no, más o menos para ver cómo va el autoexamen que se ha hecho cada uno y determinar qué tan vulnerables nos encontramos ante el grooming. Este autoexamen también pueden realizarlo con sus compañeros, con sus familiares que sean menores de edad, que de tal forma puedan ver cómo se pueden proteger, ¿no? Digamos, en la pregunta 3 es, cuentas tus problemas personales y familiares en las redes sociales, y varias de las preguntas que se mencionan en este autoexamen son información que el groomer va a utilizar para poder generar esta cercanía con su víctima o con el menor, porque de tal forma va a generar una empatía más con este. ¿Alguien quisiera compartir más o menos cuántas preguntas salieron con sí, con no? O en todo caso, sí. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que haya generado la discusión también. De hecho, hemos recabado bastante fotografía al respecto del delito y vamos también a compartir los ustedes para que puedan hablar sobre el mismo y cualquier consulta o duda que se genere con la exposición. Natalia Benavides nos comenta que todas no me salieron. Estamos bien, estamos bien en el autoexamen, vamos bien. Eh, que no se comparta mucha información por internet hace que nuestra vulnerabilidad disminuya considerablemente. ¿Alguna pregunta? De hecho, consultarnos también, por ejemplo, hablando sobre la huella digital, lo que hablaba hace un momento, ¿por qué es importante el tema de la huella digital? Porque muchas veces, por ejemplo, compartimos fotos con amigos o familiares, pero no hemos consultado con ellos y que ellos quieren aparecer en redes sociales. Y eso es una importante ventana a través de las cuales nosotros también ofrecemos información, porque la huella digital, recordemos que incide en 3 niveles. En la información que compartimos nosotros, en la información que comparten terceros sobre nosotros, donde nosotros también estamos incluidos, y nuestros datos públicos. Datos públicos definitivamente se pueden ingresar a través de acceso a la información publicada en las diferentes entidades a las que les solicitamos información, pero también incide el tema de cuánto compartimos nosotros y qué comparten otros sobre nosotros. Entonces, es importante tener en cuenta esos tópicos y ahí incide también ese autoexamen de vulnerabilidad, porque de una u otra manera, como hemos venido repitiendo, el menor muchas veces replica lo que el adulto hace. Entonces, eh, de acuerdo a cuánta información compartamos nosotros, también pueden tener acceso a información de, ya sea de nuestros familiares o amigos. Entonces, es por ello que incidimos bastante con el tema de la huella digital, que es cuál es los antecedentes o los rastros que dejamos cuando navegamos en internet inconscientemente, como viendo stories o publicaciones o sencillamente una foto en el que los amigos. No sé si alguien tiene dudas al respecto o quizás eh, alguna consulta adicional para poder. Ese es un espacio importante para discutir sobre ello. César Galarza comenta que sería importante que se hagan estos exámenes en los colegios y que se inculque la educación digital. Sí, también consideramos que es muy importante que en los colegios se inculque bastante sobre estos temas, más aún porque se encuentran en una edad muy vulnerable y creo que ya hay iniciativas de ciertas instituciones que están haciendo este tipo de campañas para prevenir el grooming. Y de hecho, adicionalmente, mencionar, por ejemplo, que en el informe de la UNICEF, el que justamente hemos destacado, que compartiremos con ustedes, en la seguridad de los niños en línea, retos y estrategias sociales, se hace un desarrollo de las principales soluciones que se pueden presentar frente al grooming. Y uno de ellos incide principalmente en las iniciativas
que se puede generar en los colegios. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de un delito que involucra a los menores, sino también en muchos casos a los adultos, porque los adultos no hacen un control parental adecuado de los menores. Y principalmente la solución va dirigida en que sean también eh, parte de la solución a los menores, poder que ellos mismos puedan eh, disminuir o, mejor dicho, aumentar y que sea de manera eficaz esta percepción del riesgo que no tienen los menores. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo partícipes a ellos también de las iniciativas que se pueden generar para prevenir el child grooming. Por ejemplo, dándoles a conocer, dándoles mayores herramientas para que puedan reconocer cuando son posibles víctimas de grooming, ¿no? Por ejemplo, cuando agregan a una persona a la cual no conocen, pero esta persona se empieza a hablar de estos temas o de generar cierta empatía con ella, justamente lo que mencionaba Fanny. Entonces, no solamente se trata de una solución, es una solución, mejor dicho, estructural, ¿no? No solamente se incide en los adultos, sino también hacer partícipes a los menores. Y también un punto adicional a ello, también es el tema de la legislación. ¿Por qué el tema de la legislación? Porque muchas veces se abandona o no se tiene incidencia, por ejemplo, en los conceptos como qué es acoso, qué es un groomer. Como hemos visto, un groomer puede ser cualquier persona y cualquier persona se puede convertir en un groomer actualmente. Y vimos en el video, ¿no? Puede ser posible hacer en la realidad que dos groomers se puedan conocer, porque de una u otra manera el Internet permite que tomemos identidades, diferentes identidades, diferentes características, un de diferentes fotos. Entonces, es importante también poder reconocer ello. Y aquí hay que hacer una precisión sobre, por ejemplo, la prueba digital. Muchas veces cuando eh, hay un delito, ocurre un delito de grooming, lo primero que hacen los papás es borrar las conversaciones o borrar las fotos, y eso es evidencia que se está perdiendo. Entonces, eso se tiene que recabar, ¿no? Esa es una forma de poder también prevenir el delito y sancionarlo eventualmente. La prevención y la sanción implica el poder recabar y poder tener mapeado todos aquellos hechos que se han ido presentando, ¿no? Y de alguna manera el poder salvaguardar y tener una buena resguardo de esta prueba digital va a permitir que la misma pueda ser utilizada eventualmente en una investigación penal, ¿no? Que es importante también para que se realice una correcta investigación penal. Y aquí también es importante incidir en el tema de las características de la prueba digital. Entonces, muchas veces esto puede ser eliminado con el tiempo, se puede modificar. Entonces, es importante tener un resguardo y un criterio adecuado para mantener esta información y poderlo presentarlo a las autoridades para que hagan la investigación. Y aquí también incide en el otro tema es de las instituciones. La investigación del grooming implica que las instituciones también estén preparadas para poder dar un soporte a este tipo penal, porque puede ocurrir, por ejemplo, que unos papás vayan a denunciar y el tipo penal no sea adecuadamente investigado y enmarcado, ¿no? Y posiblemente un delito que es child grooming online pueda caer en una fiscalía que estudia, por ejemplo, la violencia contra la mujer, y eso no permite una adecuada investigación, porque se necesitan de complejos actos de investigación que implican cooperación internacional, que implican la determinación de los IPs que están involucrados, eh, algún tipo de diligencia que tiene que realizar y que es complejo. Entonces, el adecuado asesoramiento y participación y especialización de las instituciones también involucra una correcta imputación y una correcta investigación del tipo penal. No sé si tienen alguna duda. Hay un par de preguntas en el chat. Una de ellas es sobre qué fiscalía es la competente para realizar las investigaciones. Me parece que lo tocaron al inicio. De repente pueden comentar un poquito este tema. Dos, Enrique. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Bueno, les consulta sobre la etapa de consumación del delito, o sea, en qué momento este delito se consumaría. Eh, Interesante, Miguel nos dice, ok, ¿qué es lo que los padres de la víctima deberían hacer en relación a los medios de prueba?
Y Rodolfo nos dice, hay algunos departamentos donde solamente existen eh, fiscalías especializadas en violencia y fiscalías penales. ¿Cuál de ellas deberían ser las competentes en la investigación? A ver, por ejemplo, si vamos a ahorita con la virtualidad, todas las fiscalías tienen la mesa de partes electrónica virtual. En esta de mesa de partes electrónicas virtual tenemos por un lado la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y la Fiscalía de Ciberdelincuencia. En la Fiscalía de Ciberdelincuencia es donde se encuentra previsto que lleguen aquellos delitos que inciden en el artículo 5, que las proposiciones a niños, niñas y adolescentes a través de medios tecnológicos. Y por otro lado tenemos a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se denuncia por un tema de child grooming online, pero finalmente no se ha identificado bien los hechos, el delito, y muchas veces cae en una fiscalía de violencia contra la mujer. Y no tienen las características, no tienen la capacidad para poder llevar actos de investigación que son complejos de ese delito que delito exige. Entonces, la fiscalía competente en estos casos es la Fiscalía de Lima Centro, de la Fiscalía de Lima Centro. Estas fiscalías solamente están en Lima Centro. Cada distrito fiscal no tiene fiscalía especializada, solamente tenemos la centro. Entonces, aquí es donde se debería dirigir la denuncia, la eventual denuncia, que es lo que permite mediante la plataforma que ha proporcionado el Ministerio Público. Sobre las pruebas que menciona, que se dice la pregunta, yo creo que en este caso lo que se tendría que hacer es principalmente en el celular en el cual se ha llevado las comunicaciones, presentarlo. Lo más recomendable es presentar directamente el medio en el cual se ha realizado estas conversaciones, digamos el celular. No es tan recomendable que se impriman estas conversaciones porque luego se puede dudar sobre la veracidad o la integridad de los mismos. Por ello mismo lo que se hace es el secuestro, que se le llama como secuestro del celular, para que pase por el peritaje correspondiente al momento de hacer la investigación. Y aquí es importante también el resguardo correcto de la prueba digital, ¿no? Porque muchas veces es muy volátil, se puede eliminar, se puede modificar, y es importante, la fiscalía principalmente incide en el tema del metadatos, que permite poder acceder a los datos en los archivos que se pueden haber compartido. Lo recomendable no es borrar las conversaciones o lo que se haya compartido, sino hacer un recuerdo correcto para también, eventualmente para la investigación penal, que poder sancionar. Fíjense que es interesante. Ahí estás, creo que estás, Enrique, por ahí. Ahora vamos a ver. Ah, sí estás, todavía. Que nos dejó la pregunta y se fue. No, ahí estás, Enrique, ¿qué tal? Ahí permítanme unirme al debate. Y este es un reto bastante curioso, fíjense, porque, a ver, la crítica que recibe el delito de grooming, en general, desde el punto de vista de la tipificación, es que estamos adelantando la barrera de punibilidad, la barrera de castigo. Sí, quienes promueven y quienes, digamos, están a favor de esta postura de sancionar el grooming, dicen que no deberíamos esperar hasta el momento en el que se realiza la conducta sexual. Esto es, a ver, dos partes. Aquí lo que se sanciona es el contacto. No se sanciona el envío del material sexual, ni el contacto sexual mismo, porque eso ya es otro delito y entran en concurso. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿y está bien que el Estado sancione todas esas conductas previas? Es más, incluso la siguiente pregunta sería, sí, en los textos y en la literatura se dice que se protege la libertad sexual o la indemnidad sexual, dependiendo de la edad del agraviado. Pero realmente hay una afectación del bien jurídico protegido. Ojo, nuevamente, no es que estemos hablando de un caso de violación, no es que estemos hablando de un caso de distribución de material de abuso sexual infantil, no, estamos en la conversación, o sea, en tan solo las conversaciones previas a ello. Entonces, por ahí ya viene un primer cuestionamiento sobre la constitucionalidad del delito en sí. Mayoritariamente se señala que es correcto sancionar.
un poco lo que decía Andreina y Fanny en la exposición del día de hoy, es que hay incluso propuestas a nivel internacional para apoyar y para sancionar, porque si no lo hacemos ahora, llegamos muy tarde, o sea, ya llegamos cuando la conducta sexual ilícita ya ha sido realizada. Entonces, respecto a lo que decía Enrique, el momento en el cual se consuma el delito es en el contacto en sí, o sea, en la conversación con propósito sexual. Y yo no creo, ciertamente, que el problema sea la determinación del momento de la consumación del delito, sino la acreditación probatoria del delito. Claro, ¿por qué? Miren, acá hay un texto bien interesante de los profesores Maguín Arévalo y Jorge Vega Aguilar, que son fiscales, también de Víctor Espinosa, un gran amigo. Y respecto a la pregunta que decía Enrique, dice, en este punto debemos tener en cuenta la determinación de este delito y que nos encontramos ante un delito de mera actividad, en la medida que este tipo penal sanciona el mero hecho de contactar con una finalidad, por lo que bastaría acreditar la comunicación para precisar la consumación del delito. Ya, ahí viene el problema. Nuevamente, el problema es probatorio. O sea, el problema va a ser acreditar que ese contacto, que esa comunicación tenía un propósito sexual. Sí, sin duda, a ver, van a haber muchos casos fáciles de probar cuando el groomer y la víctima estén en un punto ya avanzado de la comunicación, donde le esté ya proponiendo expresamente que le envíe fotografías suyas, o el momento en el cual esté tratando de coordinar para encontrarse en algún lugar. Okay. Pero y antes, porque hay muchos padres que cuando descubren que el menor está conversando con un mayor de edad, dicen, ah, ya esto ya es grooming, ya esto ya es delito. Entonces ahí viene el punto de el grado de dificultad. Pero nuevamente creo que desde un punto de vista probatorio. Bien. Ahora sí, Fanny y André las dejo para que sigan comentando. Sí, como mencionaba el doctor, es bastante, también hay que recalcar bastante cuáles son los elementos más importantes en el grooming, que es, como ya se mencionó, este vínculo, la relación que se busca generar, la amistad, y el más importante es el componente sexual, ¿no? Siempre esto va a ser que caracterice al grooming, el componente sexual que tiene el groomer con relación al menor para buscar una satisfacción propia, ¿no? El groomer siempre va a querer en un principio buscar creer o hacerle creer a la víctima que es un apoyo, es un amigo, pero en realidad busca satisfacerse a sí mismo. Andrea, ¿algo más que deseas agregar? Sí, Sí, correcto, doctor. Hay una pregunta, André, para ustedes. Dice, cuando un caso, yo leo la pregunta y ustedes lo comentan y si me permiten, yo complemento ahí algo de la respuesta. Dice, cuando un caso llega más allá que el contacto, es decir, ya hubo, por ejemplo, difusión de fotografías íntimas, violación, ¿el delito de investigar es violación o se suma también el grooming como concurso de delito? Cualquiera de las dos, Fanny o André, eh, respecto a esta pregunta. Es más, incluso si me permiten un poco lo que dice Pedro, lo investigamos por concurso de delitos. Lo investigamos por concurso de delitos. Porque, a ver, no necesariamente va a haber una identidad entre la persona que contacta y la persona que recibe o la persona con la cual uno se encuentra. Por ejemplo, imaginemos un mayor de edad, o al parecer una cuenta, porque estas muchas veces son por temas de suplantación de identidad, una cuenta empieza a contactar a un menor de edad y empiezan ya a decirle, oye, vamos a encontrarnos, vamos a tal cosa. Ojo que
ni siquiera sabemos si es una sola persona. O sea, quien está detrás de la cuenta podría ser más. Ustedes saben que una misma cuenta puede ser administrada por varias personas y lamentablemente en este mundo, en el mundo del abuso sexual infantil, hay comunidades, entonces no necesariamente va a ser un único individuo quien está ahí. Claro, pero Pedro nos dice, pero hay un paso más. Llega a ver el encuentro. ¿Cómo investigamos? Investigamos por concurso, para saber, en primer lugar, si es que existe una identidad entre la persona que contacta y la persona con la que finalmente se encuentran. Entonces, por ahí va la propuesta de respuesta, Pedro, Pedro Luis. Lo investigamos por concurso. Y sin el sesgo de pensar o sin la idea de pensar que va a haber una única persona detrás. Hay jurisprudencia al respecto en materia de grooming. Particularmente no hemos visto con Andreina o con Fanny a nivel local. Hay recursos, alguna vez vimos un recurso de casación que no se admitió porque estuvo mal propuesto, fue rechazado, donde se hacía, digamos, el recurrente hacía la pregunta, ¿qué pasa con el error de tipo? O sea, el sujeto pensaba que estaba contactando por redes sociales a una mayor de edad, pero en realidad era una menor de edad. Pero finalmente la Suprema no lo admitió. Consideró que los argumentos que se plasmaban en realidad eran argumentos de fondo, así que no prosperó. No sé si quieran agregar Andre o Fanny algún punto. O Pedro, si deseas leer. Sí, y de hecho, uno de los países que que tiene mayor bibliografía al respecto sobre el grooming es Argentina. Justamente, o sea, que hay también una de las noticias también que destacamos, es que este caso está en esta menor que fue contactada por grooming, y finalmente hubo un caso de homicidio. Entonces, el grooming en muchos casos se presenta como un tipo penal que se presenta al inicio y luego posteriormente se pueden dar otros tipos penales como pornografía infantil, que es mal llamado pornografía infantil porque no es pornografía, es la difusión de imágenes de niños que están siendo vulnerados sexualmente. Entonces, sí, en Perú no tenemos mucha bibliografía al respecto y hasta estadística también es bastante limitada. Eh, la estadística con la que estamos compartiendo y que les enviaremos en la carpeta de lecturas que hemos preparado para ustedes es la que nos ofrece también la UNICEF. Entonces, eh, en muchas ocasiones el grooming se presenta como un tipo penal que se da como el primer contacto, ¿no? Y luego en base a la confianza que se genere, lo que ocurra después, son tipos que pueden presentar de manera diferente. Y Sí, también hay que por eso diferenciar los momentos, y por eso es que lo que refiere a un uso de delito. Son distintos los momentos en los que se puede dar. sí, a lo mencionado también quería agregar el tema de la legislación, que es muy importante, ¿no? Digamos, en el caso de Reino Unido y en Canadá, se sanciona y se considera como delito la reproducción de imágenes de niños que no son niños, o sea, que son creados por inteligencia artificial, pero en situaciones donde se encuentran en abuso. En ese momento se consideran en Reino Unido y en Canadá como un delito, pero digamos en el Perú actualmente no se regula eso. Pero sin embargo está de cierta forma vinculado con el grooming. Entonces, eso es algo muy interesante que también se podría analizar en el caso del peruano, ¿no? En relación a la legislación. Mire, a ver, hay un problema, desde el punto de vista desde el plano legislativo, bien, desde el plano legislativo. Fíjense, ya algunos lo conocen, pero digamos, la mayoría está aproximándose al fenómeno de ciber, que es que Perú se adhirió al Convenio de Budapest en el año 2019, que es el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, pero este convenio es del año 2001, es decir, 18 años antes de que nosotros nos adhiriéramos. ¿Y esto por qué? Esto porque el delito de grooming, que hoy día han expuesto Fanny y Andreina, no es un delito previsto en el Convenio de Budapest, es decir, en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Esto viene de otro instrumento internacional distinto.
Pero cuando se publica la ley de delitos informáticos en el año 2013, en octubre del 2013, se incluye el artículo 5, que es el que, sobre el cual han hablado el día de hoy tanto André como Fanny, y genera un problema. El problema es que primero nace como única modalidad la modalidad virtual, es decir, el grooming virtual, el grooming online. Eso significa, o significaba hacia octubre del 2020, del 2013, ya este año cumple 10 años la ley, que si yo me contactaba de manera virtual, es decir, por redes, por WhatsApp, con un menor con propósito sexual, cometía el delito. Pero si yo me paraba en un colegio, en la puerta de un colegio, en la puerta de un instituto donde hay menores de edad y empezaba a conversar con ellos, o en un bar de repente, o en alguna fiesta, la misma conducta, pero en vez de hacerlo por redes, ya no era delito, hacia octubre del 2013, porque el legislador incorporó únicamente el delito de grooming online, pero luego se dan cuenta, como ahora dijeron tanto Fanny como Andreina, se dieron cuenta que nos faltaba la otra parte, la parte física. Y es por eso que cuando se modifica la ley de delitos informáticos, a partir de un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de Bengolea, se dan cuenta y dicen, oye, hemos tipificado la modalidad virtual y nos falta la física. Entonces ahí es cuando se modifica, se incorpora al Código Penal el artículo 183, no me acuerdo qué número era, 183A, B, ahí ustedes lo proyectaron al Código Penal. Entonces hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que han, 183B, gracias César. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Lo que tenemos hoy día es, en el Código Penal, una modalidad física y en la ley de delitos informáticos una modalidad virtual. ¿Es útil? La verdad no. No es particularmente, no sé si André y Fanny compartan esta reflexión, pero es que está mal. Está mal porque, miren, a ver, finalmente es la misma modalidad, o sea, llámele física, llámela virtual, como quieras, lo que quieres proteger es que no contacten a los menores. Eso es lo que quieres hacer. Que no los contacten físicamente o que no los contacten virtualmente, ok, pero lo importante es que no los contacten. ¿Por qué hacer esta distinción de grooming virtual, grooming físico? Ya. Ahora ya tenemos virtual y físico. Fíjense, y este es el siguiente problema. Este es el siguiente problema. Miren el primer párrafo, dice, el que contacta con un menor de 14 años, menor de 14, recuerden, es indemnidad sexual, y por lo tanto, cuando estamos hablando de indemnidad sexual, en estos casos no hay voluntad de parte de los menores, o sea, no es que el menor tenga la capacidad de decidir, sencillamente el adulto no puede contactarlos. Ya, el que contacta con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cualquier acto, listo. ¿Cuánto es la pena? La pena es de 6 a 9 años. Miren, 6 a 9 años, esto es en el Código Penal. Pero si vamos al primer párrafo del artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, la pena es de 4 a 8 años, por exactamente la misma conducta. Contactar a través de Internet o medio análogo, no sé qué sería un medio análogo Internet, debería de ser nuevas tecnologías. Exactamente lo mismo será reprimido con 4 a 8. Miren, de manera virtual de 4 a 8, de manera física de 6 a 9. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿por qué? ¿Por qué menos pena cuando es virtual y más pena cuando es físico? Y de manera intuitiva tendríamos que decir, bueno, lo que pasa es que de manera física ya estás expuesto a pasar a la parte carnal, a la parte sexual física. Esa podría ser una respuesta, digamos, desde el riesgo que representa que ya tengan un contacto. Pero les pregunto, ¿no genera a través de entornos tecnológicos una mayor cantidad de víctimas posibles? Yo diría que sí. O sea, si tú físicamente te vas a ir a buscar a un niño que saliendo del colegio, ok, tu posible víctima es un niño en este momento, pero desde una computadora con varias cuentas puedes estar
en simultáneo y tienes muchas potenciales víctimas. Entonces, ¿cuál sería la razón de poner de 4 a 8 en delitos informáticos y de 6 a 9 en el físico? Y ahora más, si vamos al segundo párrafo, fíjense, es decir, cuando ya es mayor de 14 años, y recuerden que mayor de 14 años ya hay libertad sexual, y por lo tanto no tiene que haber engaño, o sea, no tiene que ver la voluntad mermada. Dice, cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena es de 3 a 6 años. Esto es en ley de delitos informáticos. Y en Código Penal es de 3 a 6 años. Total. No que cuando era virtual era menos pena y cuando era físico es más pena. Acá, desde el punto de vista legislativo, hay una inconsistencia. O sea, solamente tiene más pena cuando es contacto físico y es menor de 14 años. Porque para todo el resto es igual. Entonces, ahí viene. Ahora, ¿y esto por qué? Esto en cuestión de la reflexión que decía César. César nos decía, y si hay un contacto físico y un contacto virtual, ¿habría concurso? Sí, habría concurso. Sí, habría concurso entre estas modalidades que, digamos, el groomer y demás. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que, como por ahí señaló, si es que y señalaron a Andreina y señaló Fanny, hemos diseñado de tal manera que si es artículo 5 de la ley de delitos informáticos y ocurre en Lima, lo tendría que investigar Ciber. Y si es un aspecto físico, fiscalías, dijeron de violencia contra la mujer, me parece, sí, violencia contra la mujer. Y ahí ya vamos a tener problemas. ¿Quién investiga? Particularmente, considero que esto no debe... A ver, es el mismo problema que ocurre, por ejemplo, con los casos de lavado de activos. Es el lavado de activos, ya la Fiscalía de Lavado de Activos va a investigar el delito de lavado de activos. Y el delito precedente, que puede ser, no sé, por actos de corrupción, por actos de estafa, lo que fuese, lo investiga otra fiscalía. Y la unidad de investigación, o sea, de los principios de economía, de celeridad, ¿en qué queda? O sea, vas a tener dos fiscales investigando el mismo caso, o sea, hechos similares, declarando en una fiscalía, declarando en otra. ¿Qué debería hacerse? Un único fiscal, un único fiscal es quien debería llevar a cabo la investigación. Y recuerden algo, no recuerdo si lo dijo Fanny o lo dijo André, y es que, a ver, cuando hemos investigado y nosotros hemos asesorado casos de víctimas de grooming, algo que nos es muy difícil de transmitir, es que cuando aparece una víctima de grooming que denuncia, puede ser apenas la punta del iceberg. O sea, ya tienes una víctima que ha salido contra un posible abusador, un posible groomer. Pero ¿cómo sabes que es la única víctima? O sea, esto debería darte una alerta. Si estás investigando un grooming virtual, debería darte una alerta como fiscal investigador y ver qué más hay. No quedarte en, bueno, denunció Ricardo Elías que tiene 14 años, entonces toda mi investigación va a girar en torno a Ricardo Elías. No, tenemos que ver la posibilidad como hipótesis de investigación de que Ricardo es una de las posibles víctimas adicionales que pueden haber. ¿Y esto por qué? Porque de repente Ricardo Elías, el niño Ricardo Elías, o sus papás presentan la denuncian a una tal, ¿verdad? Y resulta que otro fiscal está investigando una modalidad igual, y otro fiscal está investigando, y de repente, quizás sean varios casos y haya una persona o un grupo de personas detrás. Entonces tenemos que tener una mirada estratégica de eso. Sí, pero es que no lo sabemos, porque al inicio de la investigación no sabemos si es que son varias las víctimas que en las diferentes fiscalías. ¿Qué deberíamos hacer? Rondas de trabajo, por lo menos de este tipo de delitos, o sea, sentarse fiscales una vez al mes, de repente, o con apoyo de la presidencia o de la escuela, y hacer mesas de trabajo y compartir, oye,
mira, fíjate que yo tengo un caso de Facebook, que tal, 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 y otro fiscal diga, oye, ¿te parece mi caso? Conversémoslo porque de repente, como dice César, quizás hay una conducta patrón. En un caso que tuvimos de acoso, teníamos un caso que tenía un patrón y era un sujeto que le mandaba fotografías y videos a jóvenes que había conocido en una discoteca, en una salsoteca. Entonces tenemos este caso y luego resulta que conversando apareció una víctima que nos contó exactamente lo mismo y vemos si era lo mismo. Y empezamos a buscar con el nombre de la posible persona sospechosa y encontramos noticias relacionadas. Entonces era la misma persona que estaba haciendo esto, pero tenías ya varias fiscalías investigando, pero que no habían cruzado la información. Eso es lo que nos falta, César. Identificar patrones de conductas similares para identificar posibles personas. No sé, André y Fanny, disculpen que me haya extendido en este punto. ¿Algo que quieran agregar? Ahorita vemos eso. Yo quería comentar sobre la pregunta de Sofía Díaz, sobre qué pasa cuando la víctima es extranjera, ¿no? Acá es bien importante la cooperación internacional y la Interpol. Recuerdo que hubo un caso en el cual una de las víctimas se encontraba en Argentina, pero se descubrió que el groomer se encontraba en Perú. Entonces pudo hacer una intervención en la cual la Fiscalía y la Policía de Argentina y peruana colaboraron de manera conjunta para poder encontrar al agresor, ¿no? Que es el groomer. Bueno, en relación a la legislación, ahí se tendría que evaluar la legislación aplicable en Argentina, ¿no? ¿Cuál es la que se estaría haciendo? También quisiera agregar otro punto que me parece muy importante en el momento de la actuación, ¿no? ¿Cómo se debe actuar en estos casos eh, cuando se llevan a cabo, ¿no? Se debe tomar bastante en cuenta el tema del interés superior del niño, porque hay que tener en cuenta que principalmente acá las víctimas son menores de edad. Entonces hay que saber cómo se va a llevar la escucha activa, ¿no? La escucha activa de cómo se va, los fiscales o las personas que van a tomar testimonio el menor, cómo lo deben realizar. También el tema de la perspectiva de género, no recibir estas denuncias con un sesgo de por qué hablas con mayores o por qué hablas con desconocidos, o, o si por qué eres tal, no debiste haber hecho esto, ¿no? También el tema de eh, territorialidad, que es en el ámbito de dónde está llevando a cabo este delito para saber cómo, como mencionó mi compañera, a qué fiscalía ir a denunciar, cuál sería la más competente, no generar tampoco una discriminación al momento de hacer recibir las denuncias, ¿no? Esos son, creo, unos puntos muy importantes a tener en cuenta, que cuando uno va a denunciar, debo saber que no se me debe generar ningún tipo de afectación, más aún porque estamos ante menores que merecen todo el apoyo en estos momentos. Gracias, Fanny. Permítanme, quiero compartirles, ahí les voy a compartir pantalla si me permite, Sandra, Fanny. Hace un tiempo tuvimos una capacitación justo en materia de ciber, con fiscales y con personal especializado. Ahorita les voy a proyectar una parte de... Acá está. Miren ustedes. A manera, no sé si de sensibilización, pero por lo menos para que sepamos de qué manera se traduce esto de lo que Fanny y André han estado exponiendo el día de hoy. Esta es parte de un acta de denuncia verbal. Es decir, una mamá va a denunciar en la comisaría. Fíjense lo que coloca. Un poco lo que Fanny y Andrea han señalado hoy día. Narra la forma y circunstancia en que se suscitaron los hechos en materia de presente investigación. Es una declaración, disculpen. Dice que el día 17 de abril, a las 10 de la noche aproximadamente, yo me entero del hecho porque mi hija de iniciales tal me comentó que ella tenía conversaciones con el denunciado a través de Facebook. Entonces ya tenemos una red social y por lo tanto estamos en artículo 5 de la ley de delitos informáticos. Ella no me comentó más antes por miedo que yo la vaya a castigar y que seguía el denunciando
un poco creo que fue Fanny o Andreina la que dijeron, o sea, el grado de confianza que tiene que existir entre familiares, hijos y tíos, hijos y primos, hijos y hermanas mayores, hijos y mamás, porque si no, miren, dice, entonces ella no tenía por miedo de que la vayan a castigar. Claro, la víctima, o sea, no solamente era víctima del grooming, sino también eh, pensaba que su familia le iba a castigar y que seguía el enunciado conversando con ella en forma verbal a través de gestos. Ojo, acá ya pasa lo que por ahí quien comentaba, César, creo que César comentaba, de la parte virtual a la parte física. Dichos hechos empezaron el mes de enero, en el cumpleaños de un familiar, en donde estaba presente mi hija y también el denunciado. En la fiesta, el muchacho la miraba, mi hija, le decía hola, luego de ahí ha venido las conversaciones en Facebook. Ojo, miren, aquí es muy curioso, porque acá conocen al agresor, no es un desconocido. Nosotros no tenemos servicios higiénicos, lamentablemente era una persona de pocos recursos económicos, por lo que acudimos a los cañaverales para hacer nuestras necesidades y también la persigue. Mayormente este hecho se da en las noches y mi hija escucha silbidos. Y asimismo, en forma verbal, el denunciado le ha hecho una propuesta, en forma verbal, el denunciado le ha hecho una propuesta a mi hija para tener intimidad, aprovechando cuando ella se iba al baño. Posteriormente, mi hija me ha enseñado los mensajes de Facebook que le enviaba el denunciado, en donde este le refiere que mi hija le gustó desde el primer día en que le conoció. Asimismo, en dichos mensajes, mi menor hija se hizo hincapié del denunciado que ella es una menor de edad, que inclusive a ella, manifestándole al denunciado que es una persona adulta, con esposa e hijos. Sin embargo, el denunciado hacía caso omiso en la minoría de edad de mi hija, llegando al extremo de invitarla a salir, a darse una vuelta en su moto. Y dice, hago de conocimiento que los acosos a mi menor hija han cesado a raíz de la presente denuncia. ¿Han tenido problemas? No. ¿Tiene algo más que agregar? No tengo nada más que agregar. Luego ya el investigado declara y dice, no la conozco. Si conoce a la denunciante, no. Si conoce a la menor agraviada, no la conozco. Menor, por motivos, y eso. ¿Qué vínculo de amistad, enemistad, pertenece? Que la persona que se me pregunta no lo conozco, solo lo vi en el cumpleaños de mi prima, él lo veo solo cuando sale a lavar su moto en la puerta de su casa, en casa de madera, etc. Declaración del investigado. ¿En qué circunstancias se dio cuenta que luego él dice que su cuenta fue hackeada? Que el momento que quería ingresar a ver para navegar, chatear, pero no pude ingresar, asimismo la misma red me mandó un mensaje diciendo que la cuenta y usuario son incorrectos. ¿Qué pasó en este caso? Este caso fue archivado. O sea, se terminó la diligencia, se terminó. Entonces, ahí lo que podemos ver, fíjense ustedes, es esta confluencia, en este caso en particular, que hay un contacto tanto a través de entornos digitales como un contacto físico. ¿Qué es lo importante en la investigación? El día de mañana, Fanny y Andrés se van a explicar sobre algunos aspectos a tomar en consideración en investigación criminal, es preguntar, hacer las preguntas, porque ahí no queda claro qué es lo que le he dicho por Facebook. Dice, sí, que quiero, si le dice, miren, dice, oye, que quiero que seamos amigos y tal cosa, ya eso no es un poco lo que preguntaba Enrique, ok, respecto a la consumación, solamente hablar o solamente decir eso ya constituye el delito de grooming, no, tendría que ser algo más, pero ese algo más no viene en la parte virtual. Ese algo más, de acuerdo a lo que hemos visto ahora, viene en la parte física. Entonces hay que identificar. ¿Qué podríamos hacer como propuesta normativa? Agrupar la modalidad virtual y la modalidad física en un solo delito. No, artículo 5 de la ley de delitos informáticos, porque es lo mismo, artículo 183b en el código. Listo. Un solo tipo penal, proposiciones a menores de edad con fines sexuales, que contemple tanto la modalidad física y el legislador dirá más o menos pena cuando sea a través de entornos digitales. Y solucionamos ese problema. Muy bien. ¿Listo? ¿Algo? Andrés, Stefani, ahí por ahí creo que César va a comentar algo. Sí. Sí, doctor Ricardo, muy buenas noches. Hola, César. Bueno, primero felicitarlos por este excelente taller virtual de grooming. Mi pregunta era la siguiente, bueno,
Como ustedes saben, el boom de todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Estos días he estado leyendo bastantes artículos de lo que es inteligencia artificial, respecto que han creado ya programas para combatir el fraude informático con el uso o con ayuda de inteligencia artificial. Pero también he leído artículos en los cuales se ha creado un programa que se llama el Sweetie, ¿no? Dedicado a captar depredadores sexuales en línea, ¿no? O sea, con ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quería ver desde un punto de vista jurídico, doctor, si es que eso era viable, ¿no? Aplicarlo de repente acá en Perú. Pero bueno, la empresa, no recuerdo, la empresa es holandesa, pero la han suspendido, ¿no? Entonces están sacando, si no me equivoco, el Sweetie 2.0, ¿no? En la cual me pareció muy importante, o sea, muy interesante porque utilizaban la tecnología motion capture para configurarlo, esos videos de material de abuso sexual de unas menores con uso de inteligencia artificial para diseminarlo y así captar a los depredadores que consumían este material, pues, ¿no? Y fue muy importantísimo, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, quería ver si es que desde un punto de vista jurídico aplicarlo eso acá en Perú, ¿no? Esa era Eh, mi inquietud. ya, a ver, para entender un poco, César, es utilizar la inteligencia artificial ¿para qué? Para crear identidades virtuales de menores o falsos menores Sí, de edad. claro, según los artículos que he leído, el Sweetie se Sí. dedicaba a crear videos, ¿no? O sea, videos con esas identidades ficticias de menores, en las cuales los diseminaban por la Deep Web o por todo el mundo virtual, en las cuales los diversos depredadores compraban estos materiales, ¿no? Dejando pues transferencias de cuentas bancarias, pagos, depósitos, y esta empresa que creó el Sweetie, pues bueno, enviaba toda esta información a las entidades correspondientes, pues, ¿no? Ya, ya, bien, bien. De hecho, me parece bien interesante, pero particularmente no, a ver, si es que estas son imágenes generadas con inteligencia artificial, aun cuando sean imágenes con contenido sexual, no sería delito. O sea, a ver, sabemos que existe el delito de distribución de imagen de abuso sexual infantil, ¿correcto? Es decir, lo que se conoce como pornografía infantil. Eso lo conocemos todos. Bien. Si vamos al Convenio de Budapest, vamos a encontrar que se dio la opción a los países, a los estados, para realizar una reserva respecto a la modalidad empleada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quería decir que los países podrían decir, yo voy a sancionar incluso las representaciones cuando no hayan menores reales de por medio. Eso significa que el ejemplo de César en algunos países sí configuraría delito. Es decir, empezar ese intercambio de imágenes de menores que aun cuando no existan, pero han sido generadas de manera por inteligencia artificial. Pero el Perú hizo reserva y dijo, no, Perú solamente va a sancionar, y aquí ahorita lo voy a proyectar mientras le cedo el uso de la palabra a Pan y a André, solo vamos a sancionar cuando sean menores reales. No, aquí no se sanciona cuando se difunden imágenes o representaciones de menores de edad. Hoy en día, nuevamente, hay una discusión en este punto en específico, y es qué se protege, cuál es el bien jurídico protegido cuando se difunde imágenes o representaciones gráficas. Y no podríamos decir los niños, niñas y adolescentes, o los menores de edad, o su libertad sexual, o su identidad, porque sencillamente no existen. Han sido diseñadas artificialmente por alguien o creadas por alguien. Entonces, claro, quienes sí avalan esto y quienes dicen sí, también hay que sancionar a quienes difunden este material, dicen que sí hay una lesión potencial a la integridad o a la libertad sexual, que deberíamos castigar incluso esas conductas, adelantar estas conductas para minimizar posibles tapas. Yo no lo creo.
Sí, sí, es, Justo quería sí, agregar Fanny. lo que mencionaba. En los países en los cuales sí se considera el caso que mencionó nuestro compañero es en Reino Unido y Canadá. Ahí sí se considera las representaciones de menores creados mediante inteligencia artificial como un delito. Pero como usted también ha mencionado, no todos, en todos los países no sucede eso. Y esa es una crítica que se realiza en relación a que existe una legislación clara y precisa sobre qué cosas se va a considerar grooming. Porque como podemos ver, este delito no solamente sucede, digamos, en Perú estrictamente, o sea, sucede a nivel internacional, donde el groomer puede encontrarse en otro país y la víctima puede encontrarse en otro país. Entonces, lo que se busca es que siempre haya una legislación clara y precisa sobre lo que, cuándo se estaría cometiendo este delito, ¿no? Sí, y para agregar también, es también es una característica de los delitos informáticos, que es extraterritorial. Y de ahí va también el tema de la cooperación internacional, ¿no? Justamente lo que mencionaba Fanny. Un groomer puede estar aquí en Perú o puede estar en Argentina, y no solamente puede ser uno, pueden ser todo un grupo cerrado que sea de gente que se dedica simplemente a contactar a menores para poder obtener estas imágenes. Entonces, es importante también incidir en ello para que poder hacer un adecuado trabajo investigativo, ¿no? Siempre colaboración entre diferentes fiscalías y diferentes instituciones. Sí, fíjense, acá está. Para los que creo que casi todos somos de Perú, por ahí había alguien de México que había escrito que quería escuchar. Si está, ahí nos comentará. Miren, este es el texto publicado en septiembre del 2019. Y aquí está lo que decíamos. Artículo 9, que es el delito de distribución de imágenes de abuso sexual infantil, pornografía infantil. Texto de reserva hecho por Perú. De conformidad con el numeral 4 del artículo 9 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, la República del Perú considera que el bien jurídico tutelado en el derecho interno con respecto a la pornografía infantil es la libertad y o indemnidad sexual de un menor, por lo que formula una reserva a los apartados B y C del citado numeral, debido a que las conductas contempladas en dichas disposiciones no involucran la participación de un menor de edad. Entonces, y acá está, miren, artículo 9, artículo 9. B y C, una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexual implícito o imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Entonces aquí en Perú nosotros estas dos modalidades no las recogemos, solamente esta, ¿ven? Entonces es importante. Bien interesante lo que dices, César, sobre Sweetie. Sí, definitivamente, doctor. Imagínese, ¿no? Si es que se aplicaría, ¿no? Como dijo usted, ¿no? La conducta patrón, ¿no? Se podría extraer diversas conductas patrones de diversos depredadores, ¿no? Que existen en el mundo digital, ¿no? Es que eso nos falta mesas de trabajo y mesas de coordinación. Espacios como eso, o sea, miren, nos hemos reunido por lo menos una veintena de personas que estamos interesados en este tema de child grooming. Una pequeña reunión de trabajo entre las fiscalías que ven ciber y las fiscalías que ven violencia. ¿Cuál es el nombre, André? Es Violencia violencia, contra la mujer. ya, por ejemplo. El O nombre sea, es más largo. sí, o sea, con una hora solamente para que comenten un poco los casos que tienen, me parecería que ayudaría a identificar las modalidades que se están tomando. Muy bien. No sé si hay alguien más que desea tener alguna pregunta, alguna intervención. Recuerden que el día de mañana también nos vamos a ver de 4 a 6 de la tarde para hablar un poquito sobre temas de investigación. Hola, Manuel, ¿qué tal? Qué gusto verte por acá. Siempre es, siempre es bueno saludar a los amigos. Eh, entonces, no sé, alguna pregunta, alguna duda que tengan, alguna reflexión o comentario final que quieran Andre o Fanny compartir o comentar. Como comentario final, yo creo que es bien importante lo que ya se ha mencionado en toda la ponencia, el tema de saber identificar correctamente cuando se denuncia el delito, porque muchas veces no lo hacen correctamente, la fiscalía competente, cómo prevenirlo, estas situaciones, saber también
identificar al groomer, ¿no? Cuáles son los comportamientos típicos que tiene, cuáles son las etapas que busca acercarse a la víctima. También la importancia de los padres que estén constantemente con los menores y hagan una vigilancia sobre con quién están hablando y con quiénes no. Como mencionó en el caso que presentó, se buscan ganar la confianza del menor y también si no hay confianza entre los padres y los hijos, ellos nunca van a denunciar por el temor a ser castigados, tener una amonestación. Entonces creo que el grooming es un delito que si bien se ve en el ámbito penal, involucra otras ramas, como la psicología y por la afectación psicológica que se le genera, y también bastante el hecho de las tecnologías, ¿no? El IP, donde se envió el mensaje, etcétera. Creo que es muy importante seguir investigando sobre este delito para saber cómo abarcarlo correctamente al momento de hacer una denuncia y al momento de recibirla, cómo tratarla y cómo poder investigarla. Sí, bueno, y por mi parte acotar que son diferentes los actores involucrados en este delito, ¿no? No solamente los papás, sino también las instituciones educativas, ¿no? Y eso es algo que poco a poco se tiene que ir incentivando en los mismos colegios, el hecho de poder eh, darles a los menores las herramientas adecuadas para poder identificar cuando están en peligro, ¿no? Porque su percepción del riesgo de los menores es muy limitada, ¿no? Son los más vulnerables a no percatarse o a no darse cuenta de cuando son realmente víctimas. Y como ya hemos destacado en una de las citas que hemos proyectado, eh, estos son delitos que muchas veces no se llegan a conocer, ¿no? Por un tema de temor, un tema de miedo, y ahí genera nuevamente insistir por ese lado, ¿no? El tema de poder darles herramientas a los menores para poder conocer con quiénes realmente están hablando por redes sociales, ¿no? Y ahí el control parental siempre es importante, porque son los factores más cercanos a ellos, ¿no? Entonces es importante también por este lado también poder proponer y poder generar estos espacios para una mejor reflexión y un mejor análisis del tipo penal, ¿no? Porque sencillamente, si no se hace y si no se generan estas discusiones, es muy difícil poder plantear soluciones al respecto, ¿no? Correcto, el día de mañana vamos a continuar. Ahorita voy a compartirles el, el formulario. Quienes deseen recibir su certificado el día o sea, por la asistencia el día de hoy y el día de mañana, o sea, lo llenan, es algo meramente optativo y además no tiene ningún costo como algunas personas escribían y preguntaban. Eh, es un evento gratuito y la certificación que realizamos también lo es. Bien, entonces déjenme terminar de configurar las, el, ahí está, ahora sí. Me va a pasar lo mismo de siempre que les mando el enlace. Muy bien, ahí está. Quienes deseen su certificado, lo único que tienen que colocar es su nombre completo y el correo. Ya está. 2 preguntas nada más. Muy bien. Listo, chicos, chicas. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte aplauso para nuestras queridas Fanny y Andreina. Como les hemos dicho, el estudio va a organizar pequeñas charlas una vez al mes, así de 2 días. El próximo mes nos acompañarán nuestros compañeros Rubén Vela y Joseph Alguayo, tocando un tema vinculado a temas procesales. El día de mañana seguimos con la parte de problemas en la investigación criminal del child grooming, brindando algunas recomendaciones y demás. Este es un evento pensado en el diálogo. Así que nada, como les decíamos al inicio, es bonito saber que el tema ciber poco a poco se va abriendo espacio en la comunidad académica peruana y desde nuestra oficina y en compañía de, en compañía de Andreina y de Fanny, ahí estaremos compartiendo la información. Que descansen, disfruten, quienes se van al concierto de ¿quién es hoy día, André? Alejandro Sanz.
de Alejandro Sanz, por favor, vayan, canten, disfruten y nos vemos el día de mañana. Y los que hayan comprado sus entradas, espero que lo hayan comprado bien. Después, si no, mañana van a decir, por favor, fraude informático. Fui y el QR no me dejaban entrar. Así que, listo, chicos, nos vemos mañana. Va a ser un placer. Gracias, Elizabeth, por tu comentario. Nos vemos el día de mañana. Chao. Chao, cuídense. Ahí está. Nos vemos.